Leo lo siguiente. ¿Puede el tipo de sistema político en el que vivimos influir en la manera en que nos comportamos con los demás? Aunque solemos asociar la democracia con derechos políticos y libertades individuales, su impacto va mucho más allá de las urnas. Un estudio reciente, Neumann, Kaufman and Brink, titulado "Los ciudadanos de países democráticos presentan más rasgos benévolos, menos rasgos malévolos y mayor bienestar", ese es el título, sugiere que la falta de democracia no solo afecta a las instituciones, sino que también puede tener consecuencias profundas en la vida cotidiana, fomentando actitudes más egoístas, desconfiadas y antisociales. En otras palabras, la calidad democrática de un país podría estar estrechamente relacionada con las formas en que sus ciudadanos se relacionan entre sí. Para abordar tema tan interesante, tenemos un panel de lujo en la mañana de hoy. En Caracas está el doctor Ángel Oropeza, psicólogo social, profesor titular en la Universidad Católica Andrés Bello, y en París está el doctor Pedro José García Sánchez, sociólogo, profesor en la Universidad París-Nanterre. Ángel. Pedro, un gran saludo para ti también. Igualmente, Ángel, César Miguel, encantado de esta conversa hoy. Muy bien. Vamos a comenzar con el doctor Ángel Oropeza. ¿Tiene sentido lo que nos dice este estudio, Ángel? Sí, tiene todo el sentido del mundo por una cuestión que todos conocemos, y es que la conducta humana, César, está básicamente determinada por las contingencias del entorno. Y eso está estudiado desde hace muchísimos años. Recientemente recordemos el concepto de trauma psicosocial que acuñó el sacerdote jesuita psicólogo Ignacio Martín Baró, el padre de la psicología de la liberación, quien demostró cómo entornos crónicamente hostiles desde el punto de vista político y económico terminan generando traumas, huellas, lesiones psicológicas en una colectividad. Entonces, está demostrado cómo entornos políticos y económicos hostiles, complicados, difíciles, en este caso no democráticos para situarnos en el estudio, terminan por generar huellas en la conducta y en el sistema de relaciones de la persona. Y eso es lógico. Y la conducta social es un tipo especial de conducta. De hecho, los conceptos modernos de democracia, y Pedro sobre esto sabe mucho, hablan de que el énfasis no es tanto en el modo de selección del gobernante, no es que no sea importante, sino que no es suficiente. El énfasis moderno está más en cuánto poder tiene la gente para contrabalancear el poder de quien gobierna y las características particulares de esa gente, de esa sociedad. Entonces, para que se hable hoy en día de un país democrático, se habla de dos elementos. Primero, un gobierno que respete ciertas reglas democráticas y luego una sociedad que tenga ciertas características, sobre todo que privilegie, César, Pedro, privilegie el cultivo de la persuasión, el acuerdo, el diálogo, la negociación, el consenso, por encima de lo primitivo, que es la violencia, el uso de la fuerza, la imposición. Entonces, tiene todo el sentido del mundo el estudio. Ya, me gustaría oír tu opinión, Pedro. Sí, mira, Ángel lo acaba de plantear el marco muy bien. Democracia y sociedad son entidades que interactúan. Y lo básico para que una comunidad pueda desarrollarse de la mejor manera es que esa interacción entre democracia y sociedad pueda darse de la manera la más cotidiana posible. Fíjate, la manera como tú introdujiste el tema, César Miguel, a partir de ese estudio me pareció muy bien porque plantea justamente esa manera de enfocar las cuestiones políticas, como lo señaló Ángel, a partir del poder, pero siempre en conexión con todo lo que circunda el poder, lo que moldea el poder y lo que le da justamente una amplitud. Entonces, la democracia no es solamente una forma de gobierno.
Hay un autor fundamental norteamericano, John Dewey, ¿ok? Uno de los padres de la filosofía pragmatista y uno de los grandes teóricos de la educación en Estados Unidos, que justamente acuñó ese término de la democracia como modo de vida. Entonces, Ujú. cuando la democracia no solamente es una forma de gobierno, sino que se transforma en una manera de vivir, estamos abordando lo que es posible en sociedad de una manera completamente distinta a cuando esos criterios que rigen la vida democrática, es decir, libertad, el ejercicio de la libertad, la distribución de poderes con cierta autonomía, ¿verdad? La elección libre y con voto, y luego toda la conexión con una sociedad que sea plural, con instituciones, con Ujú. asociaciones, con gobierno. Cuando una sociedad logra insertar esa democracia como modo de vida, mira, es lo que, mira, usted, la generación de ustedes y la mía, aquella generación boba, porque yo pertenezco a esa generación que malamente bautizó así Edmundo Chirino, nosotros vivimos justamente ese pasaje en Venezuela de lo que era una sociedad democrática, con todos los problemas que hay en la democracia, pero democrática, a lo que ha sido la degeneración Ya. chavista, madurista, en la que la Sí. autocracia ha sustituido justamente a la democracia y de esa manera la sociedad se vuelve lo que hoy día sabemos. En el estudio se habla de comportamientos antisociales, es decir, en una sociedad no democrática la sociedad se comporta, los ciudadanos se comportan de una forma antisocial. ¿Cuáles son esos comportamientos antisociales, Ángel? Bueno, básicamente cuando hablamos de sociedad hablamos desde los más, digamos, menos nocivos, que son como la apatía, la falta de participación, hasta ya conductas más activas, como por ejemplo discriminación a otras personas, rechazo, Ujú. uso de la violencia, uso de la fuerza, cuando la gente termina por copiar los modelos que recibe de la Sí, primera magistratura. Recordemos que cuando se habla de primera magistratura, la palabra magíster viene de maestro, entonces los gobiernos suelen ser maestros que modelan lenguajes, conductas, y lo lógico es que parte importante de la población pues aprenda esos códigos y esa conducta. Entonces, si vive en un ambiente donde lo que priva es la imposición del más fuerte, lo que priva es la violencia, lo que priva es, pues entonces termina la gente por copiar como, digamos, como lógico, como lo que hay que hacer, como lo que es natural, ese tipo de comportamiento. Recordemos, César, que la democracia es por sobre todas las cosas un invento de la inteligencia humana, es un estadio superior en el desarrollo social. Eh, lo básico, lo primitivo es la violencia, la imposición del más fuerte. Por eso, para que se desarrolle la democracia y siga creciendo, requiere pues la presencia de virtudes y de características democráticas en la gente. Ponemos un ejemplo concreto. No es gratuito que hoy en día Venezuela, según los estudios que hemos hecho, sea el país de más alta desconfianza de todo el continente. ujú. Superamos a países crónicamente desconfiados como Brasil, ya somos ahora el primero. Entonces, eso no es porque nos pegó el sol de repente o porque el fenómeno del niño nos pegó por la espalda. No, no, Ujú. eso tiene antecedentes explicativos que entre otras cosas tienen que ver cómo no puede ser una población desconfiada cuando es lo que recibe en términos de códigos, de procedimientos de Sí, conducta, de pareceres de parte de la primera magistratura. Entonces, estas cosas que hemos encontrado, como por ejemplo, muy rápido, altos niveles de ansiedad en la población venezolana, presencia de malestar psicológico, uno de cada cuatro personas dice que se siente mal psicológicamente. Estas ujú. cosas que no teníamos antes, pues tú no puedes, estos hallazgos no los puedes desligar del contexto político. No es que la gente se enfermó de repente, no es que la gente decidió Ujú. alterarse psicológicamente, no que tiene unos antecedentes, porque otra vez volvemos al comienzo, César, la conducta humana es básicamente determinada por el entorno. Ya para concluir, en estos tiempos donde la democracia
está como pasando de moda o perdiendo popularidad ante el auge de las autocracias y los autoritarismos. Y no solo en nuestro país, sino es una tendencia que se ve en Europa, por no hablar de Estados Unidos. ¿A qué tipo de sociedades vamos a enfrentarnos entonces, Pedro? Mira, estamos viviendo una trayectoria que va de las democracias hacia las diversas formas de autocracias que están imperando en el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, César Miguel, mira, me parece importante acotar algo. Una sociedad democrática no implica que no haya problemas, crisis, urgencias, corrupción, que instituciones que fallen, ¿ok? Sino que justamente dichos problemas y dichas crisis sirven para poner a prueba la salud de esa democracia, la capacidad de esa sociedad a ser afectada sin necesariamente hundirse, a ser cuestionada y a responder a esos cuestionamientos, resolviendo lo que es problemático sin dejar de construir. Eso lo vivimos nosotros en Venezuela, incluso no hace mucho. Recuerden lo que sucedió en el momento pre-Chávez, cuando hubo un quiebre en la alta magistratura, por utilizar el término de Ángel, y ese quiebre significó que tuvo que emerger una figura que no era política, era un historiador, y que era Ramón J. Velázquez, para poder Sí. reencauzar las cosas. Entonces, una sociedad democrática no implica que no haya problemas. No, no, no. Es que justamente la sociedad democrática es la que vive esa puesta a prueba y lo resuelve sin dejar de construir. Y el último punto que acotaría allí, César Miguel, es un punto histórico y temporal. En general, no es nada sencillo percibir los momentos, las circunstancias y las situaciones en las que una sociedad se desarregla. ¿Ok? Lo otro es que este desarreglo puede percibirse sin que ello implique, por ejemplo, una conciencia de lo que está sucediendo. Como la etimología, conciencia, ¿ok? No es solamente estar consciente, es que hay saberes específicos que van a poder aplicarse de una mejor manera para resolver los problemas. Pero ¿y qué sucede si esta conciencia no se vuelve causa común? Ese es Mm, uno de los grandes problemas de las ya. sociedades tal y como la estamos viviendo hoy, porque si no se vuelve causa común es imposible que se actúe frente a ello de una manera colectiva. Pedro José Ángel, muchísimas gracias por habernos recibido, haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Muy, muy interesante por demás. Gracias de verdad. Gracias a ti, César. Gracias a ti, César Miguel y Ángel. Pedro José García Sánchez, sociólogo, profesor en la Universidad París-Nanterre, y el doctor Ángel Oropesa, psicólogo social, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Una pausa y ya regresamos.